Todo el mundo pensaba que el proyecto se abandonaría. Pero, a finales de septiembre, varios medios de comunicación informaron de que se habían reanudado las obras de la gigantesca Torre Jeddah Tower en Arabia Saudita. La construcción comenzó hace una década, pero hacía tiempo que se había abandonado. Una vez terminada, esta torre está llamada a superar al actual poseedor del récord, la Torre Burj Khalifa de Dubái. Aún no se conoce la altura exacta de la Torre de Jeddah, pero se espera que se eleve al menos 1007 metros sobre la ciudad portuaria de Jeddah. Según esta revista, se ha hablado con varias empresas para que se hagan cargo de este megaproyecto. Entre los nombres mencionados por el medio, figura la constructora sueca Skanska, así como la filial coreana de ingeniería y construcción de Samsung. Pero aunque las obras se pongan en marcha, la finalización de la Torre Jeddah no está ni mucho menos garantizada, ya que superar la marca simbólica de 1 kilómetro de altura es un reto sin precedentes en la historia de la construcción. Entre la ambición y la realidad, habrá que superar muchos retos, y algunos profesionales del sector aún se preguntan si es realmente factible. La estabilidad de la estructura, su resistencia al viento, e incluso los materiales de construcción que se utilizarán para que el rascacielos sea sostenible, son retos técnicos que habrá que superar. Y eso es lo que vamos a averiguar ahora mismo. En este video, el primer reto de una construcción de este tipo es la estabilidad. En efecto, cuanto más alto es el rascacielos, más sometido está a los efectos del viento y a las tensiones generadas por el peso del edificio sobre la base de su estructura. Con una altura equivalente a más de 3 Torres Eiffel y un peso de 900.000 toneladas, el equivalente al puente Golden Gate, se hace necesario planificar una forma y unos cimientos que se adapten a la escala del edificio. Por ello, el equipo de Adrian Smith propuso una torre asimétrica en forma de yang, cercana a la silueta del Burj Khalifa. La razón de esta forma de trípode es que es la mejor manera de alcanzar tal altura. Como una columna vertebral, permite colocar un pilar rígido en el centro de la superestructura, lo que garantiza una excelente estabilidad, limitando al mismo tiempo la cantidad de materiales utilizados. Por último, para anclar sólidamente la torre, sin tener que excavar demasiado, el suelo debe estar formado por roca estable, sobre la que pueda apoyarse la estructura del edificio. Más aún en Jeddah, donde el suelo se compone en gran parte de piedra caliza friable, arena y grava. Por lo tanto, fue necesario realizar amplios estudios geológicos para determinar la profundidad a la que la torre podría apoyarse con seguridad. Como resultado, se plantaron en el suelo 270 pilares de casi 2 metros de diámetro, fabricados con hormigón de alto rendimiento, capaz de soportar una fuerte compresión, a profundidades de entre 50 y 110 metros. Según el responsable de la operación, se trataba de una técnica de perforación compleja y sin precedentes. A modo de comparación, los cimientos del Empire State Building descienden hasta una profundidad de 17 metros, y los del Burj Khalifa hasta 50 metros. En algunos lugares, por tanto, son el doble de profundos que los del rascacielos más alto del mundo. Y esta primera fase del proyecto, que comenzó en junio de 2013, movilizó a no menos de 100 obreros, que trabajaron por turnos 24 horas al día, 6 días a la semana, durante 6 meses. El segundo reto de la Torre Jeddah es la elección de los materiales a utilizar para que sea sólida y económicamente viable. En esta obra, el cliente impuso el uso de materiales tradicionales, como el hormigón convencional, por ser menos costoso y más fácil de colocar que el hormigón de altas prestaciones que requiere trabajadores especialmente formados. Teniendo en cuenta esta rentabilidad, los arquitectos de Adrian Smith optaron por una solución de ingeniería de eficacia aprobada: muros de hormigón armado. Sin embargo, cuando se trata de erigir un rascacielos tan alto, surge otra limitación importante: el reto de transportar el hormigón hasta tales alturas. En la actualidad, las mejores bombas del mercado funcionan a una presión de 250 bares y pueden transportar hormigón hasta 500 metros de altura. Pero no más allá. Si se quiere llegar más alto, hay que transportarlo en cubos acoplados a grúas, lo que ralentiza y complica considerablemente las operaciones. Por este motivo, la mayoría de los rascacielos Megatal tienen sus partes superiores de acero. Teniendo esto en cuenta, el equipo de Adrian Smith decidió construir la parte superior en acero, como se hizo en el Burj Khalifa. Esta parte superior ya no estará habitada, y será simplemente una gigantesca aguja ornamental de 350 metros de largo, que albergará las instalaciones técnicas de la torre. Lo mismo
Cabe decir de la plataforma de observación más alta del mundo, a 730 metros sobre el nivel del mar, que recuerda a las de los 30 Hudson Yards de Nueva York, y el Burj Al Arab de Dubái. En total, se necesitarán no menos de 500.000 metros cúbicos de hormigón y casi 80.000 toneladas de acero para construir la Torre Jeddah, una cantidad bastante considerable. A modo de comparación, 80.000 toneladas de acero equivalen al peso de 10 estructuras de acero como la Torre Eiffel. Cuando se trata de edificios altos, hay que tener en cuenta un parámetro importante: la resistencia de la estructura a las fuerzas ejercidas por el viento. Y como todos sabemos, estas fuerzas se amplifican cuanto más alto se sube. Por ejemplo, un rascacielos de 500 metros debe ser 60 veces más resistente al viento que un edificio de 60 metros. Esto exige una estructura de arriostramiento especial para mantener la torre lo más estable posible y evitar que los ocupantes sientan las oscilaciones del edificio. Los arquitectos e ingenieros del proyecto utilizaron simulaciones por ordenador y maquetas para modelizar las fuerzas del viento sobre la estructura de la Torre Jeddah. Al final, estas simulaciones demostraron que, en caso de fuertes vientos, la parte superior de la torre podría moverse hasta 2 metros con respecto a su eje. Pero según el equipo de Adrian Smith, estas oscilaciones puntuales serían aceptables para la estructura de la torre y la comodidad de sus ocupantes, para evitar que una torre tan grande se convirtiera en un sumidero de energía. Rápidamente se hizo imprescindible limitar el uso del aire acondicionado, sobre todo en un país tan caluroso como Arabia Saudita. Así pues, la torre se diseñó pensando en la eficacia energética, de modo que pudiera autorregularse térmicamente, en particular jugando con las sombras. Para ello, se modelizó el recorrido del sol alrededor del edificio, con el fin de identificar las zonas más expuestas al sol a lo largo del día. Esto permitió comprender dónde convenía crear zonas de sombra en las fachadas de la torre. Para ello, se trazaron muescas en la fachada del edificio. Al proyectar su sombra sobre los muros adyacentes en distintos momentos del día, contribuyen a proteger la torre del sol, e incluso sirven de terraza para los futuros ocupantes. Además, las paredes acristaladas exteriores se diseñaron para hacerlo más aislantes posible, utilizando vidrio de baja emisividad, recubierto de un filtro que bloquea eficazmente la radiación infrarroja, fuente de propagación del calor. Con un total de 530 apartamentos, 200 habitaciones de hotel y una terraza de observación que será la más alta jamás construida, la Torre Jeddah será una auténtica ciudad vertical, a la que habrá que adaptar la movilidad, para dar el mejor servicio a los 530.000 metros cuadrados de espacio disponible, y a las 167 plantas de la torre. Se ha previsto un verdadero ejército de 57 ascensores. Su velocidad está diseñada para alcanzar los 10 metros por segundo, lo que es óptimo para evitar molestias durante la fase de aceleración. Pero solo con esta velocidad se tardarán solo 98 segundos, incluido el tiempo de carga, en llegar a los últimos pisos de la torre. Para instalar todos estos ascensores, habrá que utilizar cables de alta resistencia, capaces de estirarse más de 600 metros. Para lograrlo, se ha elegido una nueva tecnología de cables de fibra de carbono, ya que los cables de acero son demasiado pesados para ser utilizados por encima de los 500 metros. No solo son más resistentes, sino que duran el doble. También reducen el peso de la carga total que hay que elevar, incluidas las cabinas y los cables de ascensor. Gracias a esta tecnología, cada ascensor podrá transportar 26 personas, lo que representa una carga de 2 toneladas. Con el cableado de acero tradicional, esto equivaldría a elevar 27 toneladas. O lo que es lo mismo, el peso de un camión. La Torre Jeddah encarna el deseo de establecer un nuevo récord mundial para el rascacielos más alto del mundo, e ilustra la ambición de los arquitectos y contratistas actuales por ser cada vez más competitivos. Sin embargo, cabe preguntarse si estos nuevos récords seguirán sucediéndose. Llegaremos pronto al límite de lo que el ser humano es capaz de construir. Para algunos arquitectos como Jérôme Kiebré, especialista francés en edificios de gran altura, la pregunta merece la pena. En su opinión, las obras por encima de los 1.500 metros se volverán rápidamente complicadas, sino imposibles. No solo será necesario encontrar un suelo ultra sólido para anclar los cimientos de estas gigantescas torres, sino también los recursos financieros para construirlas y mantenerlas. En su opinión, el Burj Khalifa
Es un buen ejemplo de los recursos necesarios para construir a tales alturas. Una obra que costó más de 1.500 millones de dólares, 22 millones de horas de trabajo y hasta 7.500 empleados en su momento álgido. Solo para la iluminación, el aire acondicionado y el funcionamiento de los ascensores. El Burj Khalifa necesita 36 megavatios de energía en horas punta, lo que equivale al consumo de una ciudad media de 80.000 habitantes, mientras que el edificio tiene una ocupación máxima de 35.000. Y para que conste, se tarda la friolera de 4 meses en limpiar los 120.000 metros cuadrados de fachadas acristaladas. Estas cifras son literalmente mareantes y solo estamos hablando de una torre de 828 metros. Aunque el deseo de establecer nuevos récords sigue siendo muy fuerte para algunas empresas, pocas de ellas querrán realmente embarcarse en tales construcciones, habida cuenta de los recursos financieros implicados. En cambio, una cosa es segura: si la carrera hacia el cielo va a continuar, será con toda seguridad en los países de Oriente Medio y Asia, donde la competencia entre estas regiones del globo es feroz, y debería seguir fomentando la efervescencia de estos megaproyectos durante al menos algunas décadas. Bueno, aquí termina este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si lo hiciste, no olvides dar un like y suscribirte al canal. Gracias por verlo, y nos vemos pronto en Mega Construcciones. Hasta pronto.